Ay, 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 mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper, mega archi emocionados como yo. Porque después de la bomba que les solté en el último vídeo, las redes sociales explotaron. Mi bandeja de mensajes está que arde. Y no es para menos. La noticia de que Ander Ercel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto es simplemente alucinante. Pero como sé que son insaciables, como sé que quieren más detalles, más confirmaciones, más chismecito jugoso, le he vuelto. Y no vengo con las manos vacías, no, señores. He estado investigando, contactando a mis fuentes, que por cierto, me tienen trabajando horas extras, pero no me quejo, lo hago por ustedes, y he logrado desenterrar aún más información sobre este proyecto secreto que tiene a todo el fandom en vilo. Así que agárrense fuerte porque vamos a profundizar aún más en la relación entre Ande y Kerem, en los detalles de esta supuesta serie, en los motivos detrás del secretismo y por supuesto, en la pregunta del millón, ¿hay esperanza de reconciliación? Antes de empezar, quiero agradecerles nuevamente por todo el apoyo que le están dando a mi canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones son mi combustible. Gracias por confiar en mí y por permitirme ser su fuente de información favorita. Y ahora sí al turrón. Asterisco asterisco Ande y Kerem, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Para entender la magnitud de esta noticia, es importante recordar el impacto que Ander Ercel y Kerem Bürsin tuvieron como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Senkalkam Love is in the Air fue innegable. No era solo actuación, se sentía la magia. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se complementaban, era puro fuego. Y esa magia traspasó la pantalla. Durante meses vivimos un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, parecía que la vida de Ande y Kerem era perfecta. Pero como en todo cuento de hadas, la historia tuvo un giro inesperado. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Al principio, nadie quería creerlos. Pensábamos que era solo un bache en el camino, una crisis pasajera. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Ande y Kerem habían terminado. La noticia fue devastadora para sus fans. Nos sentimos como si nos hubieran roto el corazón a nosotros también. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que era por problemas de agenda, otros por diferencias irreconciliables, otros incluso apuntaban a terceras personas. Lo cierto es que nunca supimos la verdad. Ande y Kerem siempre fueron muy discretos con su vida privada y nunca dieron detalles sobre los motivos de su ruptura. Y eso, de alguna manera, nos dejó con una sensación de incertidumbre, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, volverían a estar juntos. Asterisco asterisco el proyecto secreto, un drama romántico con aroma a reconciliación asterisco asterisco. Y ahora, meses después de la ruptura, surge esta noticia bomba: Ande y Kerem podrían estar trabajando juntos en una nueva serie. La información que tengo es que se trata de un drama romántico, un género que ambos dominan a la perfección. Pero a diferencia de Senkalkam, este proyecto sería mucho más profundo, más complejo, más maduro. Mi fuente me ha revelado que la serie exploraría temas como el amor en la adultez, los errores del pasado, las segundas oportunidades, el perdón y la sanación. Temas que inevitablemente nos hacen pensar en la propia historia de Ande y Kerem. Y es que, según me cuentan, la serie estaría inspirada, en parte, en la relación que ambos tuvieron en el pasado. No se trataría de una biografía ni de una recreación exacta de su historia de amor, pero sí de una exploración de los sentimientos, las emociones y las experiencias que compartieron juntos. Imaginen la escena: Ande y Kerem interpretando a dos personajes que se aman, que se separan, que sufren, que se reencuentran y que luchan por superar sus diferencias y volver a estar juntos. Sería una locura. Una montaña rusa de emociones. Pero ¿quién está detrás de este proyecto? ¿Quién tuvo la idea de juntar a Ande y Kerem nuevamente? Según mi fuente, la idea surgió de un reconocido productor turco, que es amigo cercano de ambos actores y que siempre creyó en su talento y en su química. El productor, cuyo nombre prefiero no revelar para proteger la confidencialidad de mi fuente, se acercó a Ande y a Kerem por separado y les propuso la idea. Al principio, ambos se mostraron reacios. Tenían miedo de revivir el pasado, de remover heridas, de enfrentarse a la presión mediática.
Pero el productor insistió. Les explicó que este proyecto no era solo una oportunidad para volver a trabajar juntos, sino también una oportunidad para sanar, para cerrar ciclos y para reescribir su propia historia. Finalmente Andy y Kerem aceptaron. Pero pusieron una condición. Querían tener control creativo sobre el proyecto. Querían participar en la escritura del guión, en la elección del director, en la selección del elenco. Querían asegurarse de que la serie fuera auténtica, honesta y respetuosa con su historia. Y así fue como nació este proyecto secreto, un proyecto que ha sido desarrollado en la más absoluta confidencialidad durante meses. El secretismo, ¿por qué tanto misterio? ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué Andy y Kerem han mantenido este proyecto oculto a la prensa y al público? La respuesta es sencilla: querían protegerlo. Querían evitar que la presión mediática y las expectativas del público arruinaran el proceso creativo. Querían tener la libertad de explorar sus sentimientos, de experimentar, de equivocarse, sin tener que rendir cuentas a nadie. Además, Andy y Kerem necesitaban tiempo para procesar sus propios sentimientos. Necesitaban estar seguros de que estaban listos para dar este paso, de que estaban preparados para trabajar juntos nuevamente, de que podían dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Según mi fuente, ambos han estado trabajando arduamente en terapia para superar sus diferencias y para fortalecer su relación como amigos. Han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a escuchar sus necesidades y a respetarse mutuamente. Y es que aunque su relación amorosa haya terminado, Andy y Kerem siguen siendo muy importantes el uno para el otro. Se tienen un gran cariño, un gran respeto y una gran admiración. Y quieren mantener esa amistad, pase lo que pase. El guión, un espejo de sus almas ***. Pero ¿cómo es el guión de esta serie? ¿Qué tipo de historia nos van a contar Andy y Kerem? Mi fuente me ha revelado que el guión es increíblemente emotivo, conmovedor y realista. Los personajes son complejos, tienen luces y sombras, cometen errores y aprenden de ellos. La historia se centra en dos personas que se aman profundamente, pero que por diferentes motivos se separan. Años después el destino los vuelve a unir. Pero las heridas del pasado siguen abiertas y ambos tendrán que luchar por superar sus diferencias y volver a confiar el uno en el otro. El guión está lleno de diálogos ingeniosos, de escenas románticas y de momentos dramáticos que te harán llorar a mares. Pero también tiene toques de humor y de esperanza, que te recordarán que el amor siempre puede triunfar, incluso en las circunstancias más difíciles. Y lo más importante, el guión está escrito con el corazón. Se nota que Andy y Kerem han puesto todo de sí mismos en este proyecto. Han compartido sus experiencias, sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Y han creado una historia que resonará con todos aquellos que han amado, que han perdido y que han vuelto a amar. ¿Reconciliación a la vista? La pregunta del millón ***. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón: ¿este proyecto significa que Andy y Kerem van a volver a estar juntos como pareja? Lamentablemente no tengo una respuesta definitiva. Como les dije antes, Andy y Kerem han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su vida personal y han evitado dar declaraciones que puedan alimentar las especulaciones. Mi fuente me ha dicho que ambos están enfocados en su trabajo, en su crecimiento personal y en su amistad. Quieren disfrutar de este nuevo proyecto y quieren ver a dónde los lleva. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es innegable que entre Andy y Kerem existe una conexión especial, una chispa que no se ha apagado por completo. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se apoyan mutuamente, todo indica que hay algo más que amistad entre ellos. Y este proyecto, esta serie que están creando juntos, podría ser el catalizador que necesitan para reavivar la llama del amor. No podemos hacernos ilusiones ni sacar conclusiones precipitadas. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué pasará entre Andy y Kerem. Pero lo que sí podemos hacer es mantener la esperanza y creer en el poder del amor. Porque al final, el amor es lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos da fuerzas para superar cualquier obstáculo. Y si Andy y Kerem están destinados a estar juntos, estoy segura de que encontrarán el camino de regreso el uno al otro. ¿Cuándo podremos ver la serie? Y ahora, la pregunta que todos se están haciendo: ¿cuándo podremos ver esta serie? Mi fuente me ha revelado que el proyecto está en una etapa avanzada de desarrollo.
El guión está casi terminado, el director ha sido elegido y el elenco está siendo seleccionado. Se espera que las grabaciones comiencen en los próximos meses y que la serie se estrene a finales de este año o a principios del próximo. Pero como siempre, la fecha de estreno dependerá de muchos factores, como la disponibilidad de los actores, los acuerdos de distribución y la estrategia de marketing. Lo que sí puedo asegurarles es que la espera valdrá la pena. Este proyecto no es solo una serie, es una declaración de intenciones, una confesión a corazón abierto, una oportunidad para que Andy y Kerem demuestren, una vez más, porque son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. *** Conclusiones y especulaciones, porque el chismecito nunca termina. ***. Y ahora, mis queridísimos fans, quiero compartir con ustedes algunas de mis propias conclusiones y especulaciones sobre este tema. Creo que Andy y Kerem están en un momento muy importante de sus vidas. Han aprendido mucho sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la amistad y sobre el perdón. Y están listos para compartir esas lecciones con el mundo. Creo que este proyecto es una oportunidad única para que ambos sanen sus heridas, cierren ciclos y reescriban su propia historia. Y creo que si se permiten ser vulnerables y honestos, pueden crear algo mágico, algo que resonará con millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto creo que hay una gran posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos como pareja. No puedo asegurarlo, pero siento que hay una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que no se puede negar. Si este proyecto les permite reconectar a un nivel más profundo, si les permite recordar por qué se enamoraron en primer lugar, si les permite superar sus diferencias y volver a confiar el uno en el otro, entonces creo que el amor puede triunfar. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que es mejor para ellos. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir amándolos y seguir creyendo en el poder del amor. ***, ahora es su turno, ***. Y ahora, mis amores, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por ver a Andy y Kerem juntos en la pantalla? ¿Creen que volverán a estar juntos como pareja? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en su nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Andy y Kerem. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Recuerden que este es el único lugar donde van a encontrar la información más confiable, los análisis más profundos y por supuesto el chismecito más sabroso. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor de Andy y Kerem. Ojalá. Y hablando de chismecito, ¿alguien más notó la mirada que se echaron en esa entrega de premios? Uf, qué tensión. Nos vemos pronto, mis chismosos. No olviden seguirme en mis redes sociales para más updates.